La semana pasada presentamos el caso de Heather Uceta, una mujer que denuncia que varias personas coludidas con el poder pues han invadido un terreno de su propiedad. Es la primera vez que hablamos de estas invasiones y de estos temas de tierras, de que muchos bandidos se apoderan de manera irregular y que hasta a veces forman bandas para ocupar terrenos que son de propiedad de otras personas, hasta los venden. A veces usted piensa que es el propietario de un terreno y cuando va a hacer alguna venta o a investigar, resulta que ya ese terreno no es de su propiedad. Así como Heather, hay muchas. Pero para hablar un poquito más sobre la ley, si ciertamente es débil o qué está pasando, vamos a pasar en directo con el abogado experto en este tema, el señor Carlos Felipe. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo se siente? Buenas noches, Prienas. Como siempre, estamos aquí a su orden para servirle. Carlos, ¿cómo valora usted la aplicación de la ley 108-05 ante esta ola de invasión de terrenos que existe actualmente en el país? Realmente esa ley 108-05 debe de ser reforzada porque ya es, como su nombre lo dice, del año 2005. Sin embargo, donde debe del Estado reforzar todos los mecanismos es ante el abogado del Estado. El abogado del Estado es el llamado a proteger los derechos de las personas. Y dígase, la Policía Nacional y las fuerzas castrenses deben de erradicar estos males. Porque ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo la gente va donde el abogado del Estado y el abogado del Estado no emite una orden de desalojo ni gestiona una orden de desalojo de manera rápida y efectiva. Y si la emite, entonces no tenemos una fuerza pública que vaya rápidamente a desalojar esas personas. ¿Cuáles cree usted que deben ser los mecanismos que utilicen las autoridades para frenar este mal, pero sobre todo que se respeten los derechos de los propietarios de terrenos? Definitivamente es que debe de haber una sanción. Tenemos una ley nosotros de violación de propiedad, pero esa ley también debe de ser modificada porque es del año 1968 y la condena sería como hasta 2 años. Debe de ser esa ley evaluada sobre violación de propiedad. ¿Para qué? Para que no haya reincidencia. Porque si seguimos, que sacamos un invasor hoy de aquí y lo dejamos libre, no hay consecuencia. Entonces por eso van a otros predios, a otros terrenos y lo invaden. ¿Cuál es su opinión sobre el hecho de que hemos descubierto en muchas ocasiones que funcionarios se han apoyado en la justicia y han logrado crear estructuras mafiosas al punto que han podido despojar a ciudadanos indefensos de sus terrenos? Definitivamente que eso ha sido una práctica, lamentablemente, hay que decirlo, si se quiere, cultural, de que los militares que están en los gobiernos o funcionarios muchas veces, en virtud de la posición que tienen, pues se aprovechan de eso para mirar terrenos que no hayan sido, o que estén solitarios, que sean del Estado, que sean del IAD, por ejemplo, o del CEA, para invadirlo y apropiarse de manera indebida en detrimento de los particulares y del propio Estado. Es decir, eso es un secreto a voces en República Dominicana. ¿Pero no cree usted que debería ser la justicia más contundente, sanciones más ejemplarizadoras para estos invasores de terrenos? Definitivamente, el derecho de propiedad es un derecho establecido en el artículo 51 de la Constitución. La justicia, cuando conoce un caso de esto, el abogado del Estado, cuando conoce un caso de invasión, es decir, una persona que ha invadido un terreno, una propiedad sin permiso del propietario, pues entonces el abogado debe ser contundente e incluso llevar ese caso inmediatamente ante la fiscalía para que se le conozca un proceso. Además del desalojo, pues debe llevarlo inmediatamente ante la fiscalía para que se le conozca un proceso y esa persona sea puesta en manos de la justicia, definitivamente. Bueno, gracias por tu tiempo, Carlos, y por el apoyo. Bueno, un placer, Priena, siempre a su orden por aquí, en lo que guste y para adelante.
La verdad es, señores, que hay que decirlo, se necesita de mayor interés por parte de las autoridades para eliminar esta práctica que está dejando sin propiedad a muchos dominicanos, pero sobre todo que prevalezca la verdad. Es necesario que hayan investigaciones justas, precisas y con personal calificado, pero sobre todo que no se venda. Vamos ahora a ver la segunda parte del reporte de la denuncia de Heather Uceta sobre lo que han hecho un grupo de bandidos con su terreno. Adelante, producción. El terreno tiene 211 tareas, se presta para todo porque es un terreno, tiene llanos, tiene desniveles, pero es el único terreno en todo el pedazo que tiene agua propia. Los demás carecen de agua y a los que le pasa más adelante le pasa muy abajo, le da desconveniencia para utilizarla. El acuerdo que proponían era darnos 50 tareas de tierra invadida en otro lugar a otra persona y pagarnos la casa, la casita, dijo, la casita y lo que tenían sembrado ahí. Luego en una reunión en medio ambiente ella dijo que ella llevó los títulos de todas las personas que le solicitaban permiso, títulos que no los tiene la Procuraduría de Medio Ambiente. Yo solicité una copia del expediente donde no se corresponde la información que ella da con lo que existe en el expediente, solo existe lo que yo deposité. Y pues una falsa completa, que él llegó ahí porque se le murió su papá buscando paz, bla, 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 bla. Que él compró porque compró a buen precio. Yo le dije, desde ahí usted tiene que darse cuenta que si usted compró a buen precio, yo le estoy hablando la verdad. Lo correcto es que nos reunamos, porque nosotros reunidos podemos yo demostrarle que nosotros somos los dueños del terreno y que a usted lo están estafando. Yo lo invité de buena fe, porque yo todavía hasta ese momento yo entendía que él era una víctima. Según estas conversaciones que Heather dice ha tenido con Miguel Alfonso vía WhatsApp, él afirma que en el terreno hay 14 propietarios. Menciona que César anda en la zona, hace mención de varios militares y coroneles, alega que en el terreno se ven mujeres con pistolas y que un tal Santos posee la villa más grande. En los textos, Miguel se vende como un chivito delante de los demás dueños. Pero vaya usted a ver qué clase de chivito. Mírenle el chiquerazo. En una de las conversaciones dice que el terreno es un campo de tiros, pero que él no usa armas. Sin embargo, en este video se evidencia lo contrario. En la primera conversación, que fue de entrada, cuando ya yo lo localicé para ver quién era él y lo que estaba pasando, ahí es que es buena la cosa. Y él hasta me amenaza de que mis paletas no me iban a dar para enfrentarlo a ellos, y que me iban a dar con la maquinaria pesada. Textualmente lo escribió él. También lo dice en una nota de voz. Que me iban a romper en dos. Yo le dije, está ahí en los mensajes, denme con todo lo que ustedes tengan y denme duro. No se escatimen nada, háganme todo lo que ustedes puedan, que yo voy a mover una sola ficha y los voy a derrumbar a todos. Yo tengo a Dios y mi derecho, no me importa lo que ustedes hagan. Miguel Alfonso, según Heather, le mandó esa captura donde le deja saber que fue Santos Inocencio Pérez Mármol a quien supuestamente le compró la porción de terreno donde construyó la villa. Luego la denunciante tuvo acceso a este acto de venta donde cambia el juego. Aquí quien figura vendiéndole a Miguel y a su esposa es Antonio de Jesús Plasencia, una ficha clave de este lío. Al tratar de establecer contacto con Antonio de Jesús Plasencia, Heather dio con la abogada Irvania Rodríguez, quien supuestamente le representaba. Hablamos con ella, les expresamos a ella y a otra señora que estaba, que ese terreno era de nosotros y la situación, lo que estaba pasando. Me dijo, es mi compadre, que es mi socio, Luis Enrique Rojas Mata, es su socio y su compadre. Él es que hizo una negociación con esa persona, pero no, yo voy a hablar con él y le voy a decir que eso tiene problema y ya esto muere aquí. Él muere aquí fue una jugada para ganar tiempo, pues una audiencia del proceso de litis en derechos registrados, la abogada sugirió ante el tribunal que se colocara un perito mediante una terna para el levantamiento del terreno. Ella se dice y se contradice. Ella dice que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces yo
se lo dije a ella misma luego por teléfono, si yo digo que esa mesa no tiene que ver conmigo y a esa mesa hay que hacer un levantamiento parcelario, ¿por qué yo me opongo y dispongo que se haga de una manera si a mí no me afecta? Si yo no tengo nada que ver con esto, yo no tengo que... Bueno, magistrada, como ellos lo digan que se haga, porque nosotros no tenemos que ver para nada. Nos comunicamos con la abogada, quien amablemente nos atendió y enfatizó que su participación en este caso fue meramente legal. Nosotros cumplimos con la publicidad que requiere la ley y el nuevo reglamento, ¿verdad? Para que el juez emita la sentencia de que el registro de título emite ese título a favor de ese señor. Nosotros no tenemos contacto con ese señor. Yo como profesional y Luis también como agrimensor actuamos en representación de ese señor en ese caso, pero ya. Yo no sé si la señora tiene conocimiento, pero aclarándole un poco a usted, hay un plazo cuando se emite un título. Y ya ese plazo prescribió. O sea, ella está actuando y actuando y actuando en desconocimiento. La señora muy inestable, un abogado otro mañana, uno hoy, otro mañana. Entonces, cuando tú no tienes un abogado estable, el abogado nunca va a conocer el caso. Totalmente de acuerdo. Eso es como que usted pague un abogado para que te suba hoy, para que te suba mañana. No hay un abogado centrado en ese caso. Entonces, si mal no recuerdo, esa sentencia es como del 2020, 2021, si mal no recuerdo, porque el caso es un poco viejo. Entonces, el Tribunal de Tierra, cuando emite un certificado de título, da 1 año nada más. Ya ese inmueble es de ese señor. Aunque la abogada recuerda puntos precisos del caso, curiosamente, otros los han olvidado. Llama la atención que los saneamientos al terreno que Heather alega le han invadido se realizaron en época de pandemia o post-pandemia. ¿Ustedes empezaron a representarlo a él a partir de qué fecha? No recuerdo, porque es que le digo que eso es como 2019-2020, si mal no recuerdo. Porque, mire, yo sé que las audiencias se conocieron como en el 2020. En el caso de su cliente, ¿desde cuándo tiene el título legal de ese terreno que él defiende? No sé decirte, porque es que vuelvo y te repito, el caso es como 19, 20 o 2021, no sé decirte. Porque o sea, quise aclararte un poco y quiero ser un poco breve ya porque tengo mucho trabajo que hacer. Entonces quise aclararte un poco porque como me escribiste en Instagram, aclararte, o sea, un poco en cuanto a esto. Tomando como partida la relevancia del trabajo que le realizó, volvimos a preguntar sobre sus contactos con Antonio de Jesús Plasencia y su número de contacto, ya que no lo hemos localizado. Es que yo no tengo contacto con ese señor. Ese señor simplemente nos contrató para hacer ese trabajo, pero yo si te digo que tengo el número, porque yo soy la abogada, entonces si te digo que tengo el número, te miento. Porque yo no tengo ningún contacto. ¿Él la contactó a usted o al señor agrimensor? O al señor agrimensor? Porque él contactó al agrimensor. Ok, o sea que él quizás pueda tener el contacto de él. Bueno, es posible. Pero el agrimensor en cuestión es su socio, Luis Enrique Rojas, quien también tiene parte en este pastel y más adelante detallaremos. El levantamiento debido a la litis por los terrenos fue autorizado por el Tribunal de Tierras y realizado por la agrimensora Mariela Frías Polanco. En dicho informe se precisa la sentencia a favor del abuelo de Heather por la parcela en cuestión. Pero a la par del saneamiento del 2008, el informe tiene mesuras paralelas para otros saneamientos sobre el anterior. Cuando Mariela hace el informe, ahí ya se determina que el socio y compadre de la prestigiosa y honorable licenciada Irvania, Luis Enrique Rojas Matas, es el primer delincuente que los letreros que yo conseguí eran de él y la mamá de César y Antonio de Jesús Plasencia. Luis Enrique figura como el agrimensor que hizo varias de las mesuras para saneamientos dentro del terreno. Entre ellas figuran 2 a favor de Rosa Melania Fernández Bautista, madre de César. Uno de los terrenos de la doña fue pasado a la señora Carla Fiordelina Cava Plasencia.
Nosotros hicimos varios trabajos de saneamiento. Ese no fue el único. Nosotros hicimos varios trabajos de saneamiento en ese lugar. Sí, sí, Entonces, vi, o sea, en el informe que levantó Mariela, vi que el señor Luis Enrique aparece con varios saneamientos a diferentes varios personas. saneamientos, los cuales fueron aprobados. Entonces, para aprobarte un saneamiento, hay que hacer ciertos pasos legales, para que me entiendan. O sea, el nuevo reglamento y la ley en cuanto a lo que tiene que ver con registros inmobiliarios, tú tienes que dar varios pasos para que el tribunal te pueda aprobar. Nosotros legalmente hicimos todos esos pasos y todos esos saneamientos que se solicitaron en ese tribunal fueron aprobados. No ponemos en duda los trámites realizados por los abogados, pero volvemos al punto. ¿Por qué todo se hizo en pandemia y post-pandemia? ¿Por qué estos que hoy poseen títulos no hicieron esos trámites antes? Que yo simplemente hice mi trabajo en ese saneamiento y siento que esa señora anda un poco perdida, porque ya si busquen el título, vuelvo y te repito, valga la redundancia, no recuerdo una fecha exacta donde el título fue emitido, pero cuando el Tribunal de Tierra emite un título, te da un plazo de 1 año para que tú puedas o no ir atacar ese título. Yo creo que ya ese tiempo para la señora atacar ese título, que ya en este caso sería hay un título, como usted dice, a favor Luis y otro título a favor del señor, pero ya después del año, según establece la ley, tú puedes vender. Figuran también con mesuras, títulos y terrenos Gwendolyn Esther Cabrera Almonte, Víctor William Antonio Paulino Cruz, Blasdemir Tomás Valdés Medina, Joanny Mercedes Pérez Martínez, Juan Alberto Pérez Ventura, Antonio de Jesús Plasencia, Mateo Mota, Carlos Enrique Veloz, Catherine Damaris Molina Martínez, Rómulo Ernesto Vallejo Ramírez, Luis Dafni Jorge Bretón e Irelis Rodríguez. El agrimensor Luis Enrique Rojas, socio de Irvana, figura con una mesura para adjudicarse un saneamiento de un terreno a su nombre, lo mismo que el agrimensor Luis José Florentino Rodríguez. Él hace el saneamiento y él es juez y parte. Él hace el saneamiento, deposita en mensura, pero el título sale a nombre de él. Lo nunca antes visto. El agrimensor y nosotros como abogados trabajamos por pago en naturaleza. Uh-huh. Por ejemplo, tú tienes un terreno y quieres sanear ese terreno, pero me dice, mira, Irvania, yo no tengo el dinero para pagarte con dinero, para yo sacarle el título a este terreno. Uh-huh. Entonces yo te digo, bueno, pero no hay problema, págame con tierra. Eso se llama pago en naturaleza. Entonces, cuando vamos al tribunal, solicitamos, por ejemplo, si el pago en naturaleza son 200 metros, yo le solicito al tribunal, lógico está, depositándole ese poder cuota litis, donde el cliente establece que él me va a pagar en naturaleza con tierra. Entonces, al momento de mis conclusiones al fondo en este saneamiento, yo le solicito que el juez emita en la sentencia de que la posicional tal, se divide en posicionales, ¿verdad? El terreno, uh-huh. Que la posicional tal con tantos metros ordene al registro de título de que en esa posicional el título salga a favor de Luis Rojas. ¿Por uh-huh. qué? Porque tú como cliente me estás pagando con esa tierra, donde yo estoy asumiendo todos los gastos. Otros agrimensores que metieron la cuchara en este pastel fueron Fernando Michel Delgado Quesada e Irisdarma Altagracia Mota Morel. El informe concluye con una aseveración sobre estas mesuras que llama mucho la atención. Según Mariela, los profesionales actuantes, refiriéndose a la camada de agrimensores antes mencionados, no realizaron un análisis profundo de las existencias de esas mesuras y que extrañamente no tuvieron objeción en la Dirección de Mesuras Catastrales. Se insta a ese órgano a analizar esas parcelas, ya que la 109 es la única que figura con sentencias. Que
porque la única justicia que existe en este país es cuando estamos en el foco público con un caso que ya ellos están pasando vergüenza y están teniendo señalamientos. Lo que la agrimensora estableció en ese entonces fue que como que no estaba clara la posicional, si mal no recuerdo. Como que la posicional no estaba clara, que ella tuvo acceso. Nosotros fuimos y el tribunal conoció ese informe que hizo esa agrimensora y que iba como a tener que trasladarse nueva vez. ¿Y no se trasladó ella? No se nos notificó más, porque tú sabes que hay que notificarnos a nosotros si la agrimensora volvió, pero tú sabes que ya en ese caso, quien tiene que asumir los casos, porque el que alega un hecho en derecho debe probarlo. Eso lo establece el Código Civil. Entonces, ella tiene, como ella alega ese hecho, ella debe de demostrar en derecho eso. Entonces, la parte más interesada en este caso es quien debe de hacer la diligencia. Todavía no tengo, por ejemplo, datos de cómo los que, por ejemplo, usted representó al señor Plasencia, que eso es su derecho porque usted es abogado y él la buscó para eso. Pero no sé cómo él adquirió ese título, porque, por ejemplo, Heather... Por posesión. Pero Heather, por ejemplo, muestra documentos y también lo certifica Mariela, la agrimensora que fue, de que hubo sentencia en el 1962 a favor de la familia de Heather, pero yo no veo en ese informe, y es la única que aparecía aparentemente en los registros que ella dice en el informe, Mariela. Lo que pasa es, Francis, que donde nosotros trabajamos, ella habla de una parcela, ¿verdad? Ubicada en tal sitio y la parcela tal. No recuerdo el número de parcela, te estoy 109, diciendo si mal no recuerdo. Entonces, donde nosotros trabajamos, si te das cuenta y puedes leer esos documentos que ella te facilitó, donde nosotros trabajamos no fue en esa parcela. Volvimos al documento y allí se puede leer que el levantamiento solicitado por el tribunal fue a la parcela 109, no a ninguna otra. Y especifica que dentro de ese levantamiento donde figuran los saneamientos realizados por Luis Enrique Rojas y los demás agrimensores. Entonces, ¿hay o no tela de dónde cortar en este caso? A la par del informe levantado por Mariela, también existe este documento emitido por el Departamento de Cartografía de Registro Inmobiliario en octubre del 2023, 3 meses después de solicitarse el levantamiento que hiciera Mariela. En dicho documento se reconoce la sentencia de 1962 a favor del abuelo de Heather y se detalla que en el terreno no hay superposición, a lo que uno pregunta, ¿de dónde salieron las demás que dieron paso a esos nuevos títulos? Si hay una sola superposición en las 211 tareas y aquí aparecen 26 títulos abarcándolo todo, entonces alguien está mal, alguien está haciendo fraude dentro de mensuras catastrales. En el transcurso de esta denuncia hemos localizado a las demás personas que Heather menciona, incluido el agrimensor Luis Enrique Rojas Mata, pero ni tomaron los teléfonos. En algunos casos, algunos de los números estaban equivocados. Como medios responsables, quedamos abiertos a oírlo. Como Heather, quizás hay muchas víctimas a las que las autoridades no le hacen caso, ni siquiera para validar o desmentir sus argumentos. Yo fui mucho a la Secretaría de la Mujer y nunca me creían nada y me decían eso mismo, que ellos me veían a mí como una psicótica, porque ellos nada le concordaba, que todo eso no podía pasarle a una persona. Pero yo ando siempre con mi maletín de documentos, nadie ha revisado nunca un documento para corroborar lo que yo digo. Me hacen un análisis de loca de vista. Entonces, cuando la cita del presidente me contestaron que él no podía inmiscuirse en eso porque la justicia es independiente en República Dominicana. Para mí es independiente, para ellos no. Y en la oficina de la primera dama me dijeron que ellos podían ayudarme con 1 o 2 fundas de comida semanal para que yo ayudara a mi familia, pero que yo no podía meterse más nada de eso. A pesar de que le señalé que ninguna autoridad me hacía caso porque ahí habían metidos técnicos de medio ambiente, personal del ayuntamiento de Jarabacoa también, que habían inmiscuido oficiales de la policía y del ejército y ellos no me dieron asistencia. También intenté con la señora Miriam Germán, de hecho ahí traje varios comprobantes, intenté con Jenny Berenice entrevistarme con ella, nunca me han recibido, siempre que he ido me han dicho nosotros le llamamos, pero desde el 2020 aquí no me han llamado y estamos en un segundo periodo de gobierno.
El silencio y la inoperancia de los que deben hacer cumplir la ley es el peor acto de corrupción. Ojalá y este no sea otro caso que vaya al archivo de la justicia. Es preciso que se aclare a quién realmente pertenecen esos terrenos, pues el hecho de contar con un título legal no siempre implica que se haya conseguido de buena fe.